Buenas noches. Este es Dr. Timothy Emmerich a su servicio. Una vez más vamos a estudiar la palabra de Dios y quiero invitar a ustedes con este tiempo de sacar sus Biblias para que puedas leer conmigo las diferentes escrituras. Es muy importante que usted lo lea, no simplemente toma mi palabra, pero lea las escrituras por sí mismo. Es importante que seas un discípulo, alguien que va a estudiar la palabra de Dios y actuar en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice muy claro, la fe sin obras, sin la expresión de tu fe, está muerta. Entonces el Señor está exhortando a nosotros de ser personas de acción, personas de acción. Ahora, en Colosenses 1, 13 y 14 dice lo siguiente: Él, significa el Padre, nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso significa Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es importante entender que el Señor nos ha eliminado el poder de Satanás sobre nosotros. Nosotros tenemos que entender que, como todas las promesas del Señor, todos los actos del Señor es por fe. Nosotros tenemos que creer en el corazón y confesar con nuestra boca, ¿verdad?, que las promesas son de verdad y Cristo es el mayor que vive en nosotros. Recuerda que si estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Dios Padre no es en control de este mundo, no es el rey de este mundo, sino es Satanás. Y aunque Satanás está sobre el mundo y moviendo el mundo, nosotros otra vez no somos parte del mundo, somos hijos de Dios y estamos en el reino de Dios. Nosotros tenemos que entender que todo el reino de las tinieblas nos afecta, pero no debe que conquistar nosotros, porque ya no somos víctimas, somos vencedores en Cristo. Recuerda también que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y control mismo. Entonces significa que nosotros tenemos que usar nuestra fe, creer en nuestro corazón, confesar en nuestra boca, hablar recio, las promesas de Dios, los actos de Dios, para que podamos triunfar sobre el enemigo. Recuerda que Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando enfrentó el diablo, habló las escrituras. Estaba usando el Antiguo Testamento, pero habló, no pensó, no escribió una carta, sino habló en voz recio, voz alta, para que el diablo podía entender que eso es la promesa de Dios y en eso confiamos en la promesa de Dios. Ahora, nosotros tenemos que entender que también Cristo vino para que podamos tener una vida en abundancia. Okay. No simplemente una vida regular, no simplemente una vida donde vas a pagar los impuestos y trabajar y regresar y ver el tele. No, Dios quiere que nosotros podamos vivir en una vida en abundancia, tener suficiente de todo, entender que Dios en su poder lo ha cumplido todo, pero otra vez es por medio de fe, creer en su corazón y confesar con su boca. Si quieres conocer más de Dios, tienes que conocer su palabra. Mucha gente dice, pues yo no oigo la voz del Señor. Y el Señor dice muy claro, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo oye su voz? Primeramente, en las Escrituras. Tienes que leer la palabra, estudiar la palabra, meditar sobre la palabra y confesar la palabra. Mayormente, cuando Dios me está guiando, me trae una escritura, me habla a mi corazón, me habla a mi espíritu y me dice, esto es la manera que debes que hacer. Es lo que pasó cuando estoy preparando por mensajes. Oro con mi esposa y entonces el Señor empieza a guiarme a nosotros, a hablar a mi espíritu para que yo pueda comunicar el mensaje que Él quiere. Pero entiende una vez, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, Dios no manda desastres, Dios no manda todas esas cosas que el mundo dice
¿verdad? Yo no sé por qué esto es lo que está pasando conmigo y lo demás. Creo que Dios es el autor. Dios no es el autor. Dios no es el autor de pecado ni nada malo. Y tenemos que entender eso. Tenemos un enemigo y el enemigo es Satanás. El enemigo viene para matar, robar y destruir a usted y su familia. Ahora, en Colosenses 2, si pueden abrir conmigo en Colosenses 2, 14 y 15, vamos a estar hablando sobre el fracaso. El diablo es derrotado, destruido, no tiene poder. El diablo no tiene que ver nada con nosotros como hijos de Dios. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué yo antes de venir a Cristo, a personas que no conocen Cristo, dicen que ¿por qué estas cosas estaban pasando en mi vida? Recuerda que antes que uno viene a Cristo, está separado de Dios. La Biblia habla sobre 3 clases de muerte: la muerte espiritual, la muerte eterna y la muerte física. Y la muerte espiritual dicen Romanos, que todos que no conocen a Dios están lejos, separados de Dios. Tenemos la naturaleza pecaminosa. Entonces viene muy natural a nosotros porque estamos separados de Dios. Somos seres eternos, vamos a vivir eternamente con Dios o con Satanás. Pero cuando estamos separados de Dios, vivimos en el mundo de tinieblas. Vamos a leer esto en Colosenses 2, 14 y 15, que va a ayudar a nosotros un poquito más. Dice, Él anuló el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La quitó de en medio clavándola en la cruz y despojó los principados y las autoridades y los expió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Otra vez, aquí dice, ¿verdad? Los decretos y lo que había contra nosotros era los pecados. Estuvimos separados de Dios. Recuerda que Dios ama al mundo, por tal manera Dios amó el mundo que dio su Hijo unigénito, y todos aquellos que creen en Él, ¿verdad? Tienen vida eterna. Y nosotros tenemos que entender que antes que uno viene a Cristo Jesús, no tenemos la naturaleza divina, no estamos nuevas criaturas. Nosotros, por hijos de la ira, como dice la palabra de Dios, cuando estamos separados de Dios, muertos espiritualmente, vamos a actuar como hijos de la ira. Pero, por ejemplo, uno dice, bueno, yo no tenía la culpa. Bueno, trata de vivir un solo día sin pecar, ¿verdad? Mucha gente dice, pues yo no estuve aquí cuando Adán y Eva pecaran. ¿Por qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, porque tenemos la naturaleza pecaminosa antes de venir a Cristo. Trata un día de no pecar. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios dio Cristo a nosotros para quebrar, para quitar los dientes de Satanás, para anular su poder contra nosotros en la cruz de Calvario. Eso es lo que pasó en la cruz de Calvario. Cristo tomó la ira del Padre sobre él en nuestro lugar. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros tenemos que entender que cuando Él resucitó, los que creen en Él, los que han entregado sus vidas en Él, han resucitado también de la muerte a la vida. Eso es la nueva creación. Mira lo que dice aquí. Y despojó los principados y las autoridades y los expió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Recuerda, el diablo pensó cuando Cristo murió en la cruz que Él ganó. Muy tontamente él no entendió, ¿verdad? Que Cristo usó la cruz para quebrar lo que tenía las cadenas contra nosotros, ¿verdad? Las cadenas que yo quiero hablar, dice en la palabra de Dios que los pecados de los padres están visitados sobre los hijos, sobre la tercera hasta la cuarta generación. Pues, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Muchas veces fuimos maltratados por nuestros padres o nuestros abuelos, y han hablado muchas maldiciones sobre nosotros,
Muchos decían, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en las cárceles, muchos dicen, ¿sabes qué? Mi padre nunca estaba. Mi padre estaba en la cárcel, estaba en pandillas, estaba usando drogas. Mi abuelo era igual. Cuando yo estuve visitando a mi abuelo, que yo vivía con mi abuelo, me decía que yo era un estúpido, un idiota, que yo no servía para nada, nunca voy a hacer nada con mi vida. Y mira dónde están, en la prisión. Han cumplido la profecía, la confesión, ¿verdad?, que han hecho la gente sobre ellos. Tristemente, ¿no? Nosotros tenemos, por supuesto, cada uno de nosotros tenemos la habilidad de escoger entre lo bueno y lo malo, pero te imaginas de comenzar a vivir en un ambiente donde hay puras drogas, pandillas, maltratos, negligencia, no hay suficiente comida, pleitos, violencia doméstica, etcétera. A un niño crecer en eso. Pues claro que, ¿cómo va a tener el modelo de tener una vida normal y escoger normalmente, ¿verdad?, lo que es bueno? Sus héroes son drogadictos, sus héroes son los jefes de las pandillas. Solamente podía resolver las diferencias con golpes y violencia. Entonces, toda esa naturaleza, ¿verdad?, que pertenecía a nosotros, Cristo tomó todo lo que estaba contra nosotros y lo clavó en la cruz. Y no simplemente clavó en la cruz. Cuando Él se fue al infierno, la ira del Padre cayó sobre Él, para que no caiga sobre nosotros. Él tomó las consecuencias del pecado. Dice en 2 Corintios, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que podamos hacer la justicia de Dios en Él. Entonces, cuando uno entrega su vida a Cristo y nace de nuevo, entonces Dios Padre ya no ve el pasado. El pasado es el pasado. Dios ve solamente lo que hizo Cristo en nuestras vidas. Somos nuevas criaturas. Dios no recuerda el pasado. El pasado fue clavado en la cruz de Calvario. Dios nos salvó, Dios nos levantó y Dios nos hizo nuevas criaturas. Hasta Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a la gran premio que hay en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que recordar que el diablo trata de usar nuestro pasado contra nosotros, hacer nosotros sentir mal, condenar nosotros. Mira lo que hiciste, ¿cómo crees que simplemente diciendo una oración, ¿verdad?, todo va a estar nuevo? Pues así es. Creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor y Salvador y confesar con tu boca en Romanos 10:9 y serás salvo. Creer y hablar, creer y hablar. Y esa fórmula de creer y hablar lo vas a encontrar por cada promesa en la palabra de Dios, en sanación, prosperidad, liberanza, lo que sea. Esa fórmula del Padre, creer y hablar, es lo que Dios usó. Dios habló el universo. Cristo habló contra el diablo. Y dice el Señor que nosotros tenemos que usar la misma fórmula, ¿verdad?, para pelear la buena batalla de fe. Ok, vamos a seguir. Ahora, cuando éramos o cuando somos nuevas criaturas en Cristo, estamos completos, no nos falta nada. Yo creo que el diablo trata de engañar a nosotros y trata de decir muchas cosas de nosotros, pero tenemos que recordar que no nos falta nada. Dios nos hizo completos. Dios en su amor nos sanó. Dice, por sus llagas fuimos tiempo pasado. Fuimos liberados de la maldición de la ley, la muerte espiritual, que yo estuve hablando de eso, ¿verdad? Los que no conocen Cristo están vivos, caminando, hablando, pensando, pero separados de Dios. No conocen a Dios. O han oído de Dios, pero no conocen a Dios. Muchas personas desde chiquitos oyen a Dios, pero no tienen una relación con Dios. Y así es, una pasa de la muerte a la vida. Cuando uno acepta a Cristo, no simplemente oye de Dios, pero ya conoce a Dios personalmente. Es nueva criatura. Cristo vive en nosotros. Y dice las Escrituras, mayor que Cristo que vive en nosotros, que Él, el diablo que vive en el mundo. Por eso no tenemos que tener temor. Dice, porque
Colosenses 2, 9 y 10, si pueden abrir su Biblia ahí, por favor, Colosenses 2, 9 y 10, dice, porque en Él mora toda plenitud de la Trinidad y sois completos en Él, que es la cabeza de todo principado y poder. Entonces, otra vez dice que estamos completos en Él, no nos falta. Fuimos liberados de la muerte espiritual y todo que pertenece al reino de Satanás. Ya no estamos muertos espiritualmente, somos nuevas criaturas, Dios vive dentro de nosotros, tenemos nuevos deseos, nuevo ánimo para servir al Señor, buscar al Señor y hacer las cosas correctamente. Por eso mucha gente actúan ¿verdad? Contra, ¿verdad? Las conocimiento de Dios, porque número uno, han oído de Dios, quizás han ido a la iglesia de chiquitos, pero nunca había ese paso de tomar a Cristo como Señor y Salvador, aceptarlo, creer en Él y vivir por Él. La muerte espiritual pertenece al reino de Satanás, la vida espiritual, la vida eterna, pertenece a Cristo Jesús, nosotros cuando vivimos en Él. Entonces, eso es la diferencia que nosotros tenemos que entender. Ahora, quiero hablar sobre la confesión de nuestra fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Y mucha gente dice, bueno, yo he leído las escrituras, yo he leído una vez o dos veces. Y yo digo, bueno, ¿cuántas veces comes en el día? No, como 2 o 3 veces. ¿Cuántas veces comes en el mes? Pues no sé, muchas veces. Pues si comes comida física, ¿verdad? Material, ¿cuánto más nosotros tenemos que comer la comida espiritual que es de Dios? Dice, su palabra es vida a nuestros cuerpos, medicina a nuestros huesos. Entonces, cada vez que nosotros estamos escuchando, meditando, hablando la palabra de Dios, estamos creciendo en fe, ¿verdad? Estamos oyendo la palabra de Dios, estamos oyendo las promesas de Dios, las buenas nuevas de Dios. Y esas son las cosas que tenemos que hablar, confesar. Primeramente quiero hablar con ustedes sobre una confesión negativa. ¿Okay? En Job, capítulo 2, 9 y 10, en el Antiguo Testamento, Job tenía muchas riquezas, familia, esposa, bienes, pero tenía un gran falla. Job guardaba mucho temor en su corazón. Y él dijo en Job 2, 9, 10, dice, lo que más temía me sobrevino. Lo que más temía me sobrevino. Y lo que significa es que nosotros, ¿verdad? Vivimos con esa mentalidad que si todo va bien, ¿verdad? ¿Cuándo va a suceder algo muy mal? El mundo lo llama eso premonición, ¿verdad? Que lo está pensando que algo va a pasar así, piensan que es Dios, pero otra vez, Dios vino para que podamos tener una vida en abundancia. Hablando así como habló Job, es abriendo la puerta al diablo, ¿verdad? A las circunstancias negativas. Claro que vas a enfrentar cosas negativas, no estoy diciendo que no. El momento que vienes a Cristo, el diablo va a comenzar a atacar y podemos ver en el mundo cómo está la cosa, sigue atacando. Yo no me acuerdo que una vez oí que un señor que fue con un ministro y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que ores por mí para que Satanás nunca me molesta jamás. Entonces él dijo, oh, ¿quieres que oro que te mueres? Dijo, claro que no. Pues dijo, eso es la única manera que Satanás no te va a molestar. Cuando estás muerto vas a estar con el Señor. Mientras que estamos en este mundo, vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar circunstancias negativas, vamos a encontrar gente que no le gusta el Evangelio. Pero dijo el Cristo, confiar, yo he vencido el mundo. Tener paz, yo soy la paz. Entonces, guardando nuestras mentes en Cristo, guardando nuestras aspiraciones en Cristo y nuestros ojos sobre Él, nosotros tenemos que entender, no tenemos que tener temor.
Cuando enfrentamos esas cosas, dice la palabra de Dios, el que tiene su corazón confiando en Dios no tiene temor de noticias malas. Déjeme repetir eso. El que está confiando en el Señor no tiene temor de noticias malas. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es más grande sobre todo. Y Dios tiene nuestra espalda. Dios está con nosotros. No nos fue el cielo y nos dejó solo. No, Dios está dentro de nosotros. Y Dios sabe todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y Dios nos ha dado el poder y la sabiduría, la mente de Cristo para solucionar las cosas. ¿Okay? Muchas veces nosotros metemos en muchos problemas. Antes de venir a Cristo, veníamos de una vida muy fracasada, no simplemente materialmente, pero psicológicamente. Y como tomamos años de pensar así y hablar así negativamente por los fracasos emocional y psicología, tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que ayudar nosotros a pensar de nuevo. Recuerda, cuando vienes a Cristo, tu espíritu nace de nuevo. Tu espíritu es nueva creación, pero la mente y las emociones no, ¿verdad? Por eso tenemos que renovar la mente, ¿verdad? Y controlar el cuerpo. Dijo Cristo, tú controlas tu cuerpo con el poder de mi Santo Espíritu. Tú controlas tu lengua con el poder de mi Santo Espíritu. Tú controlas la mente, la manera que vas a pensar como con mi Santo Espíritu. Nosotros poniendo en acción, ¿verdad? Cuando viene un pensamiento negativo, nosotros hablamos lo positivo. Cuando viene el pensamiento de juzgar a una persona o de hablar mal de una persona, dice pensar lo bueno, lo justo, lo honesto. Entonces, dice en Romanos, y quiero que puedan leer otra vez ahí conmigo, Romanos 10, 9, 10, dice, para que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón el hombre cree en la justicia, con la boca hecha para la salvación. Ahora, la palabra salvo significa liberado, completamente liberado, rescatado. Dios en su amor nos ha liberado, nos ha rescatado, nos ha trasladado nosotros de el reino de las tinieblas y todo que pertenece a tinieblas, enfermedades y todas esas cosas, ¿verdad? Y el fracaso, la muerte espiritual, el fracaso y todo eso, Dios nos ha puesto en su reino de la luz. Tenemos Dios en nosotros, pero mira cómo dijo, creer en tu corazón y confesar con tu boca. Yo creo que el peor enemigo que yo he tenido en mi vida, y lo digo honestamente, es mi boca. Es mi boca. Porque yo creciendo oí solamente lo mismo de mi padre. No sirves, nunca vas a hacer nada con tu vida. Nunca vio mi papá o nunca oí mi papá nunca dijo a mí, mi hijo te amo o soy orgulloso de ti. Y hijos necesitan oír eso. Hijos adoran a sus padres y quieren oír de sus padres que están haciendo a ellos contentos. Pero cuando los padres hablan solamente negativamente, pues ¿qué crees que el ambiente sucede en la vida de un niño o en la casa? Otra escritura dice en Proverbios 6:2, si pueden abrir su escritura ahí, su Biblia, dice, tú eres atrapado con las palabras de tu boca y eres tomado con las palabras de tu boca. Atrapado y tomado significa te agarra, ¿verdad? Mira, cuando algo sale de tu boca, nunca lo puedes regresar. Yo creo que el daño más grande son palabras, más que golpes. Golpes se sanan, pero las palabras que hablamos dejan heridas profundas en la gente. Y podemos hablar cosas negativas o podemos hablar en cosas muy positivas, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Busca algo. Mi esposa siempre busca una manera de bendecir personas, decir algo bien de las personas. Yo me recuerdo, había una señorita en la tienda que, no sé, gente se cae mal a unos a otros por nada. Pero esta muchacha siempre tomaba la verdura y la fruta y lo maltrataba, le echaban la bolsa y nos trató muy mal. ¿Y por qué? No sé. Pero mi esposa dijo, ahorita vengo.
y se fue al otro lado donde había Starbucks en la tienda y compró una tarjeta de regalo por no sé cuánto fue. Entonces regresó y esta señorita se llamaba Gracia, ¿verdad? No tenía mucha gracia, pero sabía su nombre era Gracia. Y dijo, Gracia, yo estoy regalando, nosotros estamos regalando esta tarjeta de Starbucks a usted porque nos ha dado un servicio excelente. Dice la palabra, llamar las cosas que no son como si fuesen. Lo estaban ganando la mal conducta de ella haciendo algo bien. Esta muchacha casi comenzó a llorar, abrazó a mi esposa y se convirtió en nuestra mejor amiga en la tienda. Nos trató muy mal, digo antes muy mal y ahora muy bien, simplemente porque nosotros pusimos la palabra de Dios en acción. Recuerda, amados, personas que hablan mal y tratan a otra gente mal tienen un pasado muy difícil. Ellos fueron esclavos de muchas cosas, quizás golpes, quizás intimidación psicológico, quizás muchas maldiciones en sus vidas. Entonces no saben, otra vez, ¿te acuerdas cuando hablaba sobre la muerte espiritual? Gente no sabe por qué actúan como actúan. Son enojados y rechazados y temerosos. Y te imaginas todo lo que está pasando ahora. Cuánto más nosotros, la iglesia, tenemos que hablar las cosas bien de Dios y darle esperanza. Diles a ellos que hay una manera mejor que pueden vivir en Cristo, ¿verdad? Otra vez. Dice en Mateo, abren con su Biblia por favor conmigo, Mateo 12, 36 y 37. Mateo 12, 36 y 37. Dice así. Pero yo os digo, de toda palabra ociosa, significa si no tiene producción, que no es positiva. Una palabra ociosa es una palabra constante, una palabra negativa, ¿verdad? Que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. ¿Qué significa eso? Justificado significa otra vez que estamos confesando las cosas bien de Dios y Dios cumple. Dios cumple lo que creemos en nuestro corazón y hablamos de nuestra boca, las promesas de Dios, Dios cumple eso. Cuando hablaste para entregar tu vida a Cristo, Cristo lo cumplió, ¿verdad? Cristo lo cumplió. Pero muchas veces nosotros, ¿verdad? Como cristianos, oí un sermón que los cristianos son como los tecolotes. Había un pastor que vivía en un rancho y cuando era niño, y su papá en el rancho vio que había dos tecolotes que tenían hambre, entonces agarró dos botes y puso comida y todo el tiempo que estaba comiendo la comida estaba haciendo así. Estaba diciendo así. Cuando terminaban la comida estaba diciendo así. Comían así y terminaban así. Pues así son muchos cristianos. Estamos en la iglesia. Amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dios es grande. Y llegamos a la casa, estamos en el mundo, algo nos corta y empezamos a decir maldiciones. La esposa dice, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Jaime necesita nuevos zapatos. Y uno dice, ¿qué crees? ¿Que soy hecho de dinero? Pues, ¿qué? Y acabas en la iglesia de decir que, amén, que Dios cumpla nuestras necesidades, aleluya. Y en la casa estás diciendo no. Sí en la iglesia, no en el mundo, no en la casa. El sermón de los tecolotes. Recuerda, cada palabra ociosa, vamos a dar cuenta. Si estamos hablando bien, mira, dice una palabra blanda quita la ira. Una palabra, vamos a decir, de amor. Vamos a decir una persona que, que está actuando mal. Y tú dices, ay, perdóname, yo no te quería lastimar, yo no te quería ofender, perdóname, ¿cómo podemos reconciliar esto? O uno puede pelear, pues ¿qué crees que eres? Que empiece a pelear y discutir. Pues claro que va a haber emociones, quizás pleitos. Pero una palabra blanda, ¿verdad? Quita la ira, quebra la ira. Entonces dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Otra vez, comemos lo que hablamos. Comemos
Comemos lo que hablamos. Por tus palabras estás atrapados o tus palabras estás libre. Dices, conoces la verdad y la verdad te va a hacer libre. El Evangelio, las enseñanzas que estamos estudiando es para ayudar a nosotros a conocer la verdad. Conocer lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hablar con otros. Orar por los enfermos. Pasar tratados. Servirlos, ayudar gente. Estamos justificando, estamos poniendo acción, glorificando a Dios o actuando de otra manera. Ahora, dice también la muerte en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que ama comerá de sus frutos. ¿Okay? Proverbios 18:21. El poder de la vida y la muerte está ¿dónde? En tu boca. Puedes hablar vida o puedes hablar la muerte. Puedes ser una persona paciente, amoroso, hablando bien, buscando lo mejor, o puedes ser una persona negativa. Todos nosotros conocemos personas así y cómo se pone el ambiente de ellos. Al trabajo, en la casa, hasta en la iglesia. Hay gente que es muy mal humor en la iglesia. Parece que han perdido su mejor amigo, ¿verdad? Y no deben que ser así. Cristianos deben que ser personas positivas, personas alegres, personas que tienen una canción en su corazón y cantar esa canción y cantar las glorias de Dios y hablar las palabras de Dios, ¿verdad? Dice, tenemos en la boca el poder de la vida o la muerte. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando en la familia? ¿Qué estás hablando de otra gente? ¿Qué estás hablando? Habla bien. Habla bien, busca cosas para bendecir personas, para decirles, porque muchas personas han oído todo mal, pero no dicen, no han oído frecuentemente cosas positivas de ellos. Y buscas cosas. Entonces, recuerda, mira, dice también, el que guarda su boca y su lengua, su vida guardará de angustias. ¿Cuántas veces te has metido, cuántas veces te has metido en problemas, verdad? ¿Cuántas veces has metido en problemas por lo que ha salido de tu boca? Sea con tu esposa, tu esposo, sea con tus hijos, sea con parientes, personas en el trabajo, ¿verdad? Hablando una palabra ociosa, una palabra que no tiene fruto, una palabra que no es productiva, una palabra que es cortante, y comemos de esas circunstancias que hemos creado con nuestra boca. Recuerda, la palabra suave quiebra la ira. La palabra suave quiebra la ira. Y por eso dice el Señor, Dios no va a agarrar tu lengua y has de hablar. Dice, no, tú aprendes a controlar tu lengua. Tú aprendes a controlar tu temperamento. Tú aprendes de controlar tu cuerpo. Tu cuerpo no manda a ti, tú manda tu cuerpo. Somos un espíritu que tenemos un alma, que es nuestro razonamiento, nuestra mente, ¿verdad? Nuestra boca, nuestras emociones, y vivimos en un cuerpo. Y hay una lucha dentro de la carne y el espíritu. Y dice el Señor, somos nuevas criaturas, tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que aprender de cómo controlar nuestras bocas, nuestras vidas, nuestra boca, la manera que vivimos, la manera que hablamos, la manera que actuamos. Dios no te va a forzar. Dios no te va a forzar. Dios ni te puede forzar a ayudar gente a veces, ¿verdad? De pagar sus diezmos en la iglesia. ¿Cómo crees que Dios te va a forzar de hacer esas cosas? Mucha gente dice, oh, que Dios es muy poderoso. Pues si Dios es así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no puede cambiar tu lengua? Porque no es el trabajo de Dios, es nuestro trabajo. Nuestro trabajo. Mira lo que dice aquí en 2 Corintios 4:14. Abren ahí conmigo, esto es muy importante. 2 Corintios 4:14 dice, y teniendo el mismo espíritu de fe, de acuerdo de lo que está escrito. Tenemos el mismo espíritu de fe, de acuerdo a lo que está escrito. No nos movemos por lo que vemos o por lo oímos. Nos movemos por lo la palabra dice. Lo que dice aquí, tenemos el mismo espíritu de fe, no de duda, de fe, por lo que está escrito. Por lo que está escrito. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino poder, amor y control mismo, ¿verdad? De lo que está escrito.
por lo tanto, hablo, también creemos. Y por lo tanto, hablamos. Por lo cual, tanto hablo, también lo que creemos, y también, por lo tanto, hablamos. Entonces, lo que tú tienes en tu corazón va a salir de tu boca. Y todos somos culpables de cosas malas y cosas buenas, ¿verdad? Mira, si quieres localizar una persona, su fe, dónde está la persona, escucha cómo hablan ellos. Mayormente mayormente en una crisis. Lo que sale de su boca lo está localizando la persona, como ellos hablan, ¿verdad? ¿Qué clase de fe tienen? Si tienen duda, la fundación es duda, o la fundación es fe en Dios mismo. Ahora poquito más y vamos a cerrar, está haciendo más largo esto. Para terminar, nuestra confesión debe que tener, tu fe debe que tener una expresión en tu vida. Si tienes fe, vas a hablar fe, porque la manera que piensas es la manera que hablas, y la manera que hablas es la manera que vas a vivir. Entonces tu fe tiene que tener una expresión. Tenemos que declarar quién somos y qué tenemos en Cristo Jesús. Porque el diablo dice que no somos y tenemos que declararlo. Puedo ser todas las cosas en Cristo Jesús que me fortalece. Estoy completo en Él. Mayor es Él que vive en mí. Por sus llagas fui sanado. No que voy a ser sanado, pero fui sanado. Cristo cumplió eso, ¿verdad? En mi vida. Cada vez que hablamos duda, estamos diciendo que Dios es un mentiroso, porque dice la palabra de Dios en 14:23 de Romanos, lo que no es de fe es duda. Lo que no es de fe es duda. Entonces, renovando nuestra mente, educando nuestras lenguas, educando nuestros cuerpos, vamos a estar glorificando a Dios y viviendo una vida mejor. Quiero orar por las personas quizás que están viendo este video, por usted que quizás tú nunca has entregado tu vida a Cristo, y quiero orar por usted y voy a orar por también los hermanos. Inclina sus rostros, por favor, y cierren sus ojos y repita esta oración conmigo. Dios Padre, soy pecador. Dios Padre, perdóname. Jesucristo, yo creo que tú moriste por mí. Yo creo que tú clavaste mis pecados en la cruz de Calvario. Te acepto como mi Señor y Salvador. Satanás, te rechazo y todas tus obras. Yo pertenezco al reino de Dios, y ha sido quebrado el reino de poder de Satanás en mi vida. Muchísimas gracias, Señor Jesús, por estar escuchando esta oración y cumpliendo, porque creí y hablé y soy salvo. Gracias. Y por las personas que son cristianos, recuerda que no debes que vivir como víctimas ni hablar como víctimas, pero vivir como vencedores y hablar como vencedores. Hablar de ser personas que están triunfando, personas que van a tener una confesión hablando de las promesas de Dios, ser la luz del mundo, para que personas en el mundo pueda entender que nosotros somos cristianos y que nosotros en el nombre de Cristo vamos a llevar las buenas nuevas, que Cristo vino para traer nosotros una vida en abundancia. Que Dios te bendice. Este es el Dr. Timothy Emmerich, una vez más en su servicio.